todas y a todos. Vamos a hacer, primero daros las gracias por haber venido a acompañarnos a hacer el primer acto de homenaje a Federico García Lorca en el Día del Orgullo LGTB. Queremos recordarle que era nuestro referente y bueno, hemos estado junto con las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y de las gitanas feministas por la diversidad y la Fundación 26 de diciembre. Queríamos que no perdiéramos más tiempo en reconocer a nuestra historia, que esta historia que nos han querido ocultar, queremos ver, queremos dar, y con la colaboración que tenemos de estas tres personas que van a ayudarnos a dar aquí la voz a Federico, que también que os preparéis para que se nos van a poner los pelos de punta. Bueno, pues sin más, porque el sol de justicia nos va a machacar, vamos a empezar con el acto. Empieza Alberto. Presentaciones. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy, más que nunca, debemos nombrar a los olvidados del recuerdo del mundo. Porque hoy, más que nunca, nosotros, los descendientes, tenemos el deber de la memoria. Y el deber de la memoria tiene dos tareas fundamentales: el recuerdo y la vigilancia. Con el recuerdo cedemos la palabra, la lengua escrita, el corazón a los nombres que de otro modo se perderían entre las hierbas, los siglos y las piedras. Con el recuerdo les damos la permanencia y les entregamos un poco de agua fresca a los muertos sin tumba, a los muertos sin justicia. Estos son los muertos que siguen sufriendo la violencia después de muertos. Estamos frente a un teatro recordando, porque el teatro es el arte de la reunión y de la memoria. En el teatro nos pensamos, imaginamos y recordamos juntos. Y si recordamos es para seguir atentos, porque con cada víctima que impidamos en el futuro, daremos un poco de justicia a las víctimas del pasado. Y sí, debemos estar alerta, porque desde Orlando a cada esquina de esta ciudad en la que alguien es agredido por amar a quien ama, la oscuridad, que es la madre del odio y del fascismo, sigue acechándonos y desea proclamar su falsaria victoria. Y no podemos rendirnos, tenemos también el deber de la esperanza, por los muertos del pasado, por los muertos del futuro, por todos aquellos que lucharon en los años más siniestros. Aquí nos ha convocado Federico García Lorca, un multiplicador de la belleza, un devoto del misterio de la poesía, pero atento siempre al dolor del mundo, a la injusticia. Y esto es un modo quizá el más noble que tenemos de hacer política. Os voy a leer unas palabras de la última entrevista de Federico García Lorca, dichas un mes antes de que lo asesinaran. Dice lo siguiente Federico: como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. Escucho a la naturaleza y al hombre con asombro, y copio lo que me enseñan sin pedantería ninguna, y sin dar a las cosas un sentido que no sé si lo tienen. Ni el poeta ni nadie tiene la clave del mundo. Yo quiero ser bueno. Sé que la poesía eleva, y creo firmemente que si hay un más allá, tendré la agradable sorpresa de estar allí. Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que emana del mundo y de mi propio cuerpo y de mi pensamiento me evitan trasladar mi casa a las estrellas. Así hablaba Federico apenas un mes antes de ser asesinado. En el recuerdo de García Lorca y en el de todas las víctimas, yo quisiera pediros que tengamos siempre en nuestras casas, en nuestras mesas, una silla vacía, por aquellos que siguen reclamando justicia en las entrañas de la tierra, en las cárceles, en las costuras rotas de este mundo. Tengamos siempre esa silla vacía que no es otra cosa sino el recuerdo, y alcemos la voz por encima del miedo. Vamos a quitarle las palabras con las que nos han perseguido, con las que nos han insultado, con las que nos han querido desnudar de dignidad. Vamos a hacer las nuestras para ser más fuertes. A Federico le mataron por ser libre, sí, y por ser maricón. Durante demasiado tiempo, demasiada gente ha creído que esa palabra maricón hacía más pequeño a Federico, le lastimaba. Pero hoy estamos aquí para decirla con orgullo,
para proclamar que con su muerte nos arrebataron al hombre, pero nada hicieron contra su magisterio. Federico es una escuela de luz, una escuela de valentía, una escuela de compromiso, una escuela de honestidad. Esa es la victoria infinita de Federico, y también la nuestra, tiene que ser la nuestra. Sí, Federico fue, es y será, entre otras cosas, maricón. Y hoy lo decimos con orgullo, con el pulso firme, para que la mentira y el silencio no nos sigan matando después del crimen. Las reivindicaciones del colectivo LGTB forman parte de esa cadena infatigable de gente que sigue creyendo que en este mundo debe haber una silla para todos. Por eso gritemos, como pedía Federico en Poeta en Nueva York, gritemos así, porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura de cernada, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Después de estas maravillosas palabras, bueno, ahora se van a preparar la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad, que cuando se lo hemos dicho no han dudado ni un momento en venir a homenajear a nuestro queridísimo Federico. Os damos la voz a vosotros. Vamos a ver. Sí. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Como no podía ser menos, en homenaje a don Federico García Lorca, estamos encantadas de participar. Vamos a cantar el himno de la mujer gitana. Muchísimas gracias. Sí. Sube. Sí. Si quieres, sí. Vamos allá, Carlos. Vamos allá, Carlos. Soy la invisible transmisora del fuego. Llevo en mi pecho el hierro y la fragua. Yo soy la mano de terciopelo. Soy el sosiego, la cuna y la carta. Soy la invisible transmisora del fuego. Caigo de herencia como gotas de rocío de otro tiempo. El orgullo de la condesa, mi denaro resulta la de un negro. Sin miedo a la libertad, vamos a cruzar el puente. Sin miedo a la libertad, los castillos de coral, gotas de sangre caliente, mi señal de identidad. El río que se la lleve, sin miedo a la libertad. Vamos a cruzar el puente, los castillos de coral, gotas de sangre caliente, mi señal de identidad. El río que se la lleve. Y por bandera mi sentimiento, romperé barreras y pentagramas. Seré la dueña de mi destino.
nuestro queridísimo Federico quería un mundo diverso y aquí estamos un poco en la representación de esa diversidad. Ahora va a la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, nos va a hacer una reflexión un poco complicada. Adentro. Buenos días a todos y a todas. Mi reflexión no va a ser nada complicada. Lo primero de todo quiero agradecer las palabras de Alberto Conejero, ¿no?, del autor de La Piedra Oscura, y que ha hablado de toda esa luz que tiene que ver con Federico García Lorca. Yo pertenezco a una asociación que desde hace 16 años busca desaparecidos. En España hay 114.226 Federicos y Federicas abandonados por el Estado en las cunetas de este país. Mucho de lo más brillante de este país nos lo han robado, y el delito de desaparición tiene toda una declaración de intenciones. No basta con el hecho de eliminar físicamente a esa persona, sino que es una declaración de que no debería ni haber existido, ¿no? Y hablamos de gente como Federico García Lorca, o como otros muchos hombres y mujeres que estaban intentando soñar con otro país y construirlo en un momento tan hermoso como fue el de la Segunda República, ¿no? Hay una anécdota en la película y en el relato de Manuel Orribas de La lengua de las mariposas, en la que el maestro les explica a los alumnos cómo funciona la lengua de una mariposa, ¿no? Y entonces les habla, para compararlo, de cómo cuando un niño va a coger azúcar de un bote, se chupa el dedo antes, y cuando lo pegan el azúcar ya está sintiendo el dulzor en la boca, ¿no? Y eso fue la Segunda República para este país, y fue el trabajo de muchísima de esta gente que, como Federico, tuvieron la responsabilidad de llevar la cultura a lugares donde no había existido más que el trabajo y la opresión. Para mucha gente que simplemente con soñar, con saber leer y escribir, pensaba que podía vivir en un mundo diferente. Nosotros ayer en Galicia, en Castroncelos, exhumamos a 2 personas, un concejal y un sastre, que llevaban 80 años en una fosa común, como tantos otros, y ayudamos a gente como Ascensión Mendieta. Gracias. Ascensión Mendieta, una mujer que con 88 años se tuvo que subir a un avión para viajar hasta Buenos Aires para pedir ayuda para que se buscaran los restos de su padre, ¿no? ¿Qué país, qué sociedad, cuánto se tiene que avergonzar esta sociedad de que alguien con 88 años tenga que viajar miles de kilómetros para alcanzar un derecho tan básico como querer morirse enterrada con su padre, que fue asesinado por una dictadura en el año 1940. Ahora mismo estamos esperando a que las pruebas de ADN confirmen su identidad. Aquí vino un relator de Naciones Unidas hace un par de años a informarse de qué sucedía con las víctimas de la dictadura, y una de las cosas que le dijo el gobierno es que en España teníamos 2 opciones: o pensar que este tema ya estaba resuelto, o enfrentarnos a un grave problema. La expresión enfrentarnos a un grave problema podríamos considerarla casi como una amenaza, ¿no? Cuando la justicia tiene que hacer su trabajo, cuando los juzgados todos los días juzgan a gente que ha cometido delitos o crímenes, nadie va desde el gobierno a la puerta a decir: o cerramos estos juzgados o sufrimos una gran amenaza, ¿no? Así vivimos 40 años después, y detrás de mí va a leer Juan Diego un informe que a nosotros nos hizo llegar a la asociación hace 4 años una persona en secreto. Es el único informe que reconoce por parte del Estado franquista el asesinato de Federico García Lorca, un informe que se generó en el año 1965 por petición de una historiadora francesa que quería saber algo sobre esa muerte. Su petición en París hizo que aquí se abrieran varias notas y en Granada se hiciera un informe al que Fraga añadió en una anotación: mejor no meneallo. Ese informe nunca salió de España y nunca iba a salir de un oscuro sótano del Ministerio del Interior, si no es porque alguien se tomó el riesgo y la responsabilidad de pensar que era importante para esta sociedad conocer la verdad, ¿no? Todavía este país está lleno de sótanos, de cajas negras de nuestra historia, y es algo contra lo que la luz de Lorca, o luces como la de toda esa generación, nos tienen que llevar a eliminar, porque en una democracia no podemos tener esos lugares oscuros donde nos están escondiendo el gran secreto de lo que fue la represión en este país, una represión que nos robó tantas cosas y nos robó la dulzura de una historia, de un momento político
donde pudimos convertirnos en algo mucho mejor. Yo quiero aprovechar para decir que pronto se cumple el 80 aniversario del golpe de Estado de Franco y de sus generales, y que espero que en esta ciudad y en todas las ciudades del país, se lo hemos pedido a todos los ayuntamientos, de alguna manera se escenifique un grito de 18 de julio nunca más. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, habla el odio, el rencor y la barbarie. Jefatura Regional de Policía, Tercera Brigada Regional de Investigación Social. Nota informativa. De 38 años de edad, en 1936. Soltero, escritor, hijo de Federico y María, natural de Fuentevaqueros, Granada, que tuvo su último domicilio en esta capital, Callejones de Gracia, Puerta de San Vicente. Federico García Lorca. Aunque sin actividades conocidas, estaba conceptuado como socialista por la tendencia de sus manifestaciones y por lo vinculado que estaba Fernández de los Ríos, como también por sus estrechas relaciones con otros gerifaltes de igual signo político. Figura como masón, perteneciente a la logia Alhambra, en la que adoptó el nombre simbólico de Homero, desconociéndose el grado que alcanzó en la misma. El glorioso movimiento nacional le sorprendió en esta capital, a la que había llegado días antes procedente de Madrid, donde tenía su residencia habitual. En los primeros días se practicaron en su referido domicilio 2 registros, por cuyo motivo sintió miedo y se refugió en la vivienda de sus amigos, los hermanos Rosales Camacho, antiguos falangistas, que habitaban entonces en la calle Angulo número 1, segunda de esta ciudad, en cuya morada permaneció escondido hasta el momento de su detención, que se produjo en los últimos días de julio o primeros de agosto de 1936, en la forma que a continuación se expone. En el cuartel de Falange, instalado en la calle San Jerónimo, se hallaba el jefe de bandera, don Miguel Rosales Camacho, cuando en él se presentaron el diputado obrerista por la Seda, don Ramón Ruiz Alonso, don Juan Tres Castro, don Federico Martín Lagos y algún otro que no ha podido precisarse, con una orden de detención dimanante del gobierno civil contra Federico García Lorca, para cuyo cumplimiento requirieron al señor Rosales Camacho al objeto de que éste le franqueara su domicilio, al que se dirigieron en compañía de éste, quien advirtió al llegar al mismo que había sido rodeado con gran aparato de milicias y guardias de asalto que tomaron todas las bocacalles y tejados próximos. Llevada a efecto la detención de Federico García Lorca en el expresado domicilio, se le condujo a los calabozos del gobierno civil de esta provincia y seguidamente se interesaron por él, pretendiendo su libertad, el entonces jefe local de Falange, José Díaz Plas, los referidos hermanos Rosales Camacho, el jefe de milicias de Falange, Cecilio Cirre Jiménez, y otros antiguos falangistas, quienes se entrevistaron con don Miguel Valdés Guzmán, comandante de intervenciones militares, que a la sazón era gobernador civil de la provincia, y aunque no consiguieron la libertad, obtuvieron la impresión de que ya no corría peligro la vida de Federico García Lorca. A partir de ese momento, los datos que pudieron obtenerse son muy confusos y solo se ha podido precisar que dicho detenido fue sacado del gobierno civil
por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Biznar, Granada, y en las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande, en unión de otro detenido cuyas circunstancias personales se desconoce, fue pasado por las armas después de haber confesado, según se tiene entendido, siendo enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco situado a unos 2 kilómetros a la derecha de dicha Fuente Grande, en un lugar que se hace muy difícil localizar. Se significa que Federico García Lorca estaba tildado de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox populi, pero lo cierto es que no hay antecedentes de ningún caso concreto en este sentido. Finalmente, hay que hacer constar que si García Lorca se refugió en el domicilio de los hermanos Rosales Camacho, fue al amparo de la entrañable amistad que tenía con uno de estos, llamado Luis, y también poeta, aparte de las cordiales relaciones que cultivaba con todos los miembros de dicha familia, los cuales, por el hecho de haberlo ocultado en su domicilio, fueron objeto después de duras recriminaciones, y hasta algunos de tales hermanos llegaron a correr un evidente peligro de sufrir una grave sanción de la autoridad gubernativa que evitó la falange granadina. Granada, a 9 de julio de 1965. Al excelentísimo señor gobernador civil de esta provincia. Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman, con el niño que escribe nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio. Federico vive, viva. Compañeros, vive Federico. ¡Viva! Se tiene una copia, que si os interesa, que os la pueden dar. Y ahora otra vez nos van a un poco animar la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad.
puñales sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan, voz del clavel varonil, les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos, jabonados de delfín, baño con sangre enemiga. Su corbata carmesí, pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca de Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Cambonio de Duracrín, Moreno de Verde Luna, voz de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis 4 primos Heredias, hijos de Benamejí, lo que en otros no envidiaban, lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil, y este cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, a Toñito el Cambonio, digno de una emperatriz! Acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. ¡Ay, Federico García! ¡Llama a la Guardia Civil! ¡Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz! 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. ¡Viva moneda que nunca se volverá a repetir! Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín, otros de rumor cansado encendieron un candil, y cuando los 4 primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Bueno, pues ahora yo como tocayo, también me llamo Federico, y como también presidente de la Fundación 26 de diciembre, queremos hacer y unirnos a todo este con un manifiesto que queremos leer, y empieza así. Hablar de Federico García Lorca es hablar de silencio, es hablar del olvido y es hablar de lo prohibido.
Durante todos estos años nos han ocultado quién era Federico y nos han escondido su verdadero ser en el más oscuro de los armarios. Solo nos cuentan una parte de lo que era, nos enseñan una sola cara de la moneda. Lo que nos cuentan es que era un gran escritor, un gran poeta, dramaturgo, referente de una de las generaciones literarias más prolíferas de nuestro país, la del 27. Pero lo que no nos cuentan es la verdad de su vida personal y su condición sexual. Esta parte del ser de Federico no debía trascender. Había que callarlo y encerrarlo en 7 candados y tirar la llave al mar. Es lo que había que hacer en una España de buenas costumbres y de como Dios manda. Nos robaron así una parte de Federico, uno de los que podía haber sido uno de nuestros referentes, pero nos lo quitaron y hemos crecido sin conocerle. Nos robaron a él y a su esencia. También nos robaron llorarle. Nos robaron despedirle y recordarle con dignidad y orgullo. Nos enseñaron con silencio, con ese mismo silencio que él tuvo que sentir cuando le mataron. Fue una muerte que nos mató a todos y a todas con él. Estos maricones no tienen derecho a vivir. Una muerte que nos ha llevado a esta orfandad, que nos ha dejado maltrechos, sin poder proyectar su orgullo y transmitirnos de generación en generación su verdadero legado. Una muerte y una vida que nos ha ocultado su inspiración, su arte, sus amores, sus desamores, su vida cotidiana. Sí, que nos dejaron algunas migajas como de determinadas cercanías, por ejemplo, que si era amigo de Dalí, como un miedo al amor y nombrar la única posibilidad que cabía pensar en aquellos entonces, la amistad entre caballeros. No existía más que la amistad, no había nombre ni lugar para el amor entre hombres. Era una enfermedad que no tenía cura. Costó mucho visibilizarlo y nombrarlo. Federico, eres homosexual. Por aquellos entonces que vivía Federico, él sería un enfermo. Hasta 1990 no se despatologiza la homosexualidad por la Organización Mundial de la Salud. Así que ni él ni muchos otros de su tiempo llegaron a ser nombrados como gays, ni como maricones, ni como nada que visibilizase ese amor. Cuando dejaron de llamarnos enfermos, comenzaron a llamarnos maricones, como forma de insulto. Pero nos hicimos fuertes, nos empoderamos del insulto y le dimos una vuelta con orgullo. Ahora algunos nos nombramos así orgullosos de nuestro empoderamiento de aquellos años. También gays, homosexuales, ya nos nombramos y visibilizamos. Pero la comunidad LGTB seguimos con asignaturas pendientes y una de ellas es apoderarnos de nuestra historia, reconocer a los nuestros y colocar a nuestros antepasados en el sitio que les corresponde, colocarnos a todos nosotros y nosotras, también nombrar a Federico como fue, como gay, reconocer lo que le hizo diferente en su época y en su vida. Federico, tú ya eres uno de los nuestros. Te hacemos este homenaje como gay, como homosexual, porque es importante visibilizarte como tal. En una hora nos manifestaremos por nuestros derechos, por nuestra memoria, por el recuerdo de todos nuestros antepasados que lucharon por ser libres y por vivir con dignidad y orgullo, por el recuerdo de las personas de Strongwar. Nos manifestamos por vosotros, luchadores, y por nuestros presentes, por los que ya no pueden, por los que ya no están, por nuestros compañeros de Orlando. Nos manifestamos por vosotros, los olvidados de nuestra historia, hombres y mujeres que fueron torturados, asesinados, encarcelados, psiquiatrizados, y nos unimos a vuestra lucha por un mundo más decente, diverso y feliz. Te hacemos la ofrenda de flores como agradecimiento por haber vivido y esperamos repetirlo e instaurarlo, institucionalizarlo, hacerlo oficial, como tú te mereces, conseguir que tu recuerdo, Federico, sea siempre vivo. Y como dirías ahora, utilizando uno de tus versos para decir lo que tú querrías, lo que tenía reprimido, lo que ocultaron. Y yo que me lo llevé al río creyendo que era mozuelo, pero tenía marido.
Federico. Y ahora aquí nuestra queridísima Nuria Esper nos va a cerrar el acto con un recuerdo. Gracias por estar aquí y gracias por permitirme estar en este hermoso acto. A Federico, a la diversidad sexual, a la justicia, a la ley, a la hermandad, al amor. Es un fragmento de Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. He cogido la última parte que él llama alma ausente, porque aunque está dedicado a alguien, da la impresión de que Federico estaba hablando de su muerte y de sí mismo. Dice así: no te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y monjes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. ¡Bravo! Y le vamos a poner la bandera y la ofrenda de flores a Federico. Thank you so much for staying with old songs and with the new songs for all these years. I appreciate it very, very much. It was a long time ago in a bookstore in Montreal. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves come to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of